Cuando hablamos de primeros auxilios en la infancia, uno de los elementos clave que tenemos que tener en cuenta es la prevención. En la primera infancia es la etapa en la que más probabilidad de accidentes vamos a tener, por razones obvias. El niño todavía está desarrollando sus capacidades motoras, cognitivas, todavía no conoce los peligros adecuadamente y por tanto es muy necesario que partamos de la prevención. ¿Cómo realizamos la prevención con niños tan pequeños? ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo podemos saber en qué aspectos debo de fijarme? Si conocemos a la infancia, es muy fácil darnos cuenta de que hay situaciones que son previsibles. ¿Cuáles son las situaciones previsibles? Todas aquellas que sabemos y que podemos anticipar debido a la naturaleza de la infancia. Ahora vamos a conocer de manera concreta 3 situaciones globales en las que nos vamos a fijar para realizar esta prevención. Una de las características de la infancia que nos puede ayudar en la prevención es saber que los niños tienen un instinto y una necesidad de exploración. Por tanto, ¿esto en qué se materializa, en qué se concreta? Cuando los niños meten los dedos en los enchufes, cuando se llevan los objetos a la boca, cuando abren puertas y cajones. Por tanto, las acciones concretas que debemos de realizar para evitar que se produzcan lesiones en estas acciones que van a suceder sí o sí, puede ser algo tan sencillo y tan conocido como tapar los enchufes con protectores o proteger las esquinas de las puertas para evitar que se pillen los dedos, o incluso poner cierres en los cajones. Si no tenemos cajones a su alcance, muchísimo mejor. En el hogar es difícil de evitar, pero en la escuela infantil sí podemos pensar qué tipo de mobiliario va a favorecer que existan menos lesiones, menos accidentes y que no tenga que estar todo el tiempo diciéndole al niño que no realice algo. La principal acción concreta con la que nos vamos a encontrar en todo momento es la acción de llevarse objetos a la boca. Es un hecho natural, no debemos de pensar que es un hecho que debemos de cortar ni negar, porque su fuente principal de exploración al principio de la vida, el lugar en el que tienen mayores receptores táctiles es en la boca, precisamente. Todos conocemos este hecho, todos sabemos que los niños todo se lo llevan a la boca. No es una manía, no es una frustración, es simplemente una necesidad. Por tanto, aquello que les ofrezcamos debe de ser seguro en cuanto a condiciones de toxicidad, tamaño, piezas sueltas, objetos cortantes. Tanto en la escuela como en casa, uno de los objetos que solemos tener para ofrecer a los niños y a las niñas son juguetes. Ojo, mucho cuidado porque no todos los juguetes son seguros. No solamente por tramos de edad, estoy mostrando ahora un cochecito, que podría ser un objeto sencillo de juego cualquiera, sino porque no siempre cumplen los requisitos que se deben de cumplir según la normativa europea de fabricación de objetos. En este caso se trata de un coche de plástico que podemos desmontar muy fácilmente. No es un objeto apto para la primera infancia por 2 motivos. Una, porque el plástico es cortante. 2, porque se descompone en piezas muy pequeñas que pueden ser tragadas, inhaladas o simplemente que produzcan un pequeño accidente. Por tanto, debemos de tener muchísima precaución a la hora de ofrecer materiales de juego de cualquier tipo a los niños y a las niñas. En ocasiones no ofrecemos juguetes, a veces jugamos con garbanzos. ¿Puede un niño o una niña jugar con garbanzos? Sí, claro. Puede realizar un trasvase de las legumbres de un envase a otro, siempre y cuando esta acción se realice bajo la vigilancia del adulto, en situaciones de autonomía. Obviamente, si el niño tiende a llevarse todo el tiempo ese material a la boca, no es el material adecuado. Si el niño ya es capaz de centrarse en la acción en sí misma y lo tenemos supervisado y controlado, es una situación que nos podemos encontrar muy fácilmente y es muy apta. Sencillamente tendremos que tener la precaución de no dejar ese material almacenado a su alcance para evitar atragantamientos principalmente. Aunque creamos que un coche un niño lo va a utilizar para rodar, probablemente empiece utilizándolo llevándoselo a la boca. Por tanto, estas piezas van a convertirse en un elemento peligroso. Una de las principales necesidades de la infancia es el movimiento. Es más, no es que no debamos de dejar que suceda, es que debemos de provocar que suceda el movimiento. Por tanto, los espacios deben de estar adecuados para favorecer tal movimiento. ¿De qué manera podemos adecuar los espacios? Lo primero es eliminando todo aquello que sea prescindible. Todo aquello que suponga una barrera o un lugar en el que el niño pueda caer y golpearse va a ser innecesario. Por tanto, muebles, aquellos necesarios siempre, solo,
y anclados a la pared, montados adecuadamente y que no estén en malas condiciones. Además, vamos a procurar establecer mobiliario que favorezca el movimiento, es decir, mobiliario específico planteado para la infancia que sí ayude a potenciar las habilidades y a satisfacer la necesidad de subir, bajar, trepar, deslizarse, escalar, puesto que si el niño o la niña no tiene un lugar donde hacerlo, buscará el lugar para hacerlo. Por tanto, vamos a convertir lugares normales, habituales, diarios, en lugares peligrosos. Por ejemplo, si contamos con sillas para comer, es muchísimo mejor tener sillas adaptadas a su altura, en la que los niños y las niñas se muevan con libertad y seguridad, que sillas altas, en las que no solamente pueden querer trepar y subir, sino de las que van a querer bajar y además pueden caer. Esto es aplicable a cunas, camas, cambiadores. Todo aquello que podamos evitar tener en altura va a favorecer el movimiento autónomo y por tanto también la seguridad de los niños y las niñas. Por otra parte, va a ser importante que todos esos espacios se aprenda a utilizarlos sin prisa. Cuando realizamos las acciones de la vida cotidiana siempre con prisas, es mucho más fácil desear correr o realizar las cosas sin control. La prisa es contraria al control. Por tanto, todo aquello que enseñemos a hacer despacio y sin prisas garantizará de una manera mayor la seguridad de los niños y las niñas en las escuelas. El tercero de los aspectos que vamos a tener en cuenta es el que menos solemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es invisible. El cerebro del niño todavía inmaduro no ha desarrollado antes de los 3 años la capacidad de autocontrol, de planificación, de pensar qué hago ahora o por qué lo hago. Por tanto, son muy impulsivos. Dentro de esta impulsividad también se van a producir momentos de inseguridad, como por ejemplo mordiscos, tirones de pelo, empujones. ¿Cómo podemos evitar entonces los educadores estas situaciones? Realmente no podemos evitar que el niño lo realice. En el momento le surge, es instintivo, es instantáneo, en ese momento se ha producido. Por tanto, lo primero de lo que tenemos que partir es de que es una situación normal. Lo que sí que debemos de tener en cuenta es que las reacciones de impulso responden a un funcionamiento cerebral que se activa cuando el niño está más nervioso y más descontrolado. Por tanto, lo que sí podemos hacer y lo que sí está en nuestras manos como educadores es establecer los ritmos diarios, los momentos y la alternancia entre momentos de actividad y descanso, precisamente para favorecer ese autocontrol en el cerebro, o al menos, si no favorecer el autocontrol, sí favorecer que no se descontrolen tanto en este momento. Esto implica también en muchas ocasiones, y ligado a la situación anterior, que realicemos todas las acciones con calma, pensando qué hacemos. De esta manera entrenamos al cerebro a pensar qué hago ahora, qué haré después, y voy ayudando a mi cerebro a adquirir este autocontrol. Por tanto, ¿podemos evitar el mordisco? En el momento en que sucede, no, pero sí podemos preparar el cerebro del niño diariamente para que cada vez sucedan menos estas situaciones concretas. Siempre que tengamos a niños estresados, amontonados en un lugar, en un espacio pequeño en concreto, y en situaciones estresantes como puedan ser el calor, tener hambre, se van a producir mucho más estas situaciones. Por tanto, ya sabemos cuál es la manera de prevenirlo. Otra de las grandes causas por las que suele haber mordiscos, empujones, etc. en el aula es porque no tienen nada interesante que hacer. Si los educadores nos preocupamos porque siempre exista un material interesante, una acción interesante que hacer para todos, es decir, que haya suficiente material o suficientes opciones para realizar, el niño sí va a tener un foco de interés, una concentración y por tanto también vamos a evitar en gran medida todas estas situaciones de riesgo. En conclusión, para prevenir las situaciones de peligro en la infancia, conozcamos a la infancia. La clave son los espacios, los tiempos, el control de los tiempos y hacerlo todo sin prisa.